Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Antonio Vargas, residente de cuarto año de ortopedia. El día de hoy les voy a presentar doble movilidad en artroplastía total de cadera. La artroplastía total de cadera es uno de los procedimientos más comunes en la especialidad de ortopedia y con mayor tasa de éxito. Sin embargo, este no está exento de complicaciones y uno de los más comunes es la inestabilidad o luxación de la prótesis primaria. La luxación como tal continúa siendo la mayor indicación de una TC de revisión en hasta 14% de los casos, por lo cual se vio el auge como tal para disminuir esta complicación y surgieron con la doble movilidad a inicios de 1970 en el país de Francia. Durante las últimas décadas ha ido evolucionando la artroplastía total de cadera, en la cual ha habido tendencia al uso de la doble movilidad, principalmente en cirugías de revisión, en la cual de 17.3 ha subido a un 30.6 y de 5.7 a 12 en cirugía primaria. Se ha visto que este tipo de cirugía se ha visto más que nada en pacientes jóvenes, esto principalmente a tendencia a disminuir el riesgo de una luxación. Las copas de doble movilidad se tuvieron sus inicios en el país de Francia en 1974 por Bosquet, donde se introdujeron principalmente para reducir el riesgo de una luxación ante una ATC. Esto principalmente aplicando dos principios, el de Charnick para una baja fricción ante una cabeza pequeña que se articula un liner de polietileno y el de McPhee donde una cabeza de tamaño similar a la nativa se articula en una copa para aumentar principalmente la estabilidad de la prótesis. Este constructo era agregar una capa de polietileno móvil para reducir la inestabilidad de la prótesis. Las primeras generaciones de doble movilidad eran unas copas metalizadas hemisféricas con cubierta de alúmina y superficie interna pulida. Estas copas acetabulares tenían una fijación en tres puntos, donde llevaban unos tornillos bicorticales al ilíaco, en la cual fueron las primeras tipo de prótesis doble movilidad. Sin embargo, este tipo de prótesis por el tipo de material tenían el riesgo de una luxación intraprotésica del 2 al 4.1% por el daño del polietileno. Se vieron en estudios en 1986 que había disminuido, sin embargo, la tasa de luxación de estas prótesis hasta un 2.2% en 136 casos, en los cuales fueron corroborados a 22 años después de la colocación de estas prótesis. Sin embargo, a pesar de su baja tasa de luxación, tenían diferentes tipos de riesgos, principalmente la luxación intraprotésica. Durante el paso del tiempo se realizaron nuevos constructos de doble movilidad que se le llamaron contemporáneos. Es una nueva generación donde el revestimiento de la hidroxiapatita en copas acetabulares era con una mejor osteointegración, el biselado del inserto era mejor, los cuellos de estas prótesis eran más delgado, por lo cual reducían el choque y además estaban recubiertas. Y el polietileno era de alto entrecruzamiento, el cual disminuía este riesgo de una luxación intraprotésica. Además, hubo cambios también en los componentes acetabulares. A pesar del recubrimiento que hacía una mejor osteointegración, existen diferentes constructos donde hay componentes con spikes o antirrotacionales y además componentes lisos u otros donde hay fijación con tornillos como una ATC convencional. La biomecánica de la doble movilidad es importante para conocer cómo este constructo disminuye el riesgo de luxación y cómo aumenta los rangos de movilidad. La doble movilidad se comprende por dos articulaciones. La principal es la cabeza protésica femoral con el polietileno móvil y esto se agrega otra articulación que es el cojinete o el liner metálico con la copa acetabular metálica. La primera articulación y la principal es la de la cabeza y el polietileno, en la cual es utilizada en la mayoría de las actividades diarias del paciente. La segunda articulación es la que se activa ante rangos de movilidad grandes.
Durante la doble movilidad van a existir dos cosas, un mayor rango de cabeza-cuello, que es la que vemos durante estas dos articulaciones, y una mayor distancia de salto, la cual se transmite como una distancia de traslación lateral del centro de rotación para que exista una luxación. Existen diferentes estudios comparativos que en este tipo de prótesis necesita un mayor rango de movilidad para causar un pinzamiento. La doble movilidad, como lo vemos en las imágenes, puede aumentar los rangos de movilidad de nuestro paciente y disminuir el riesgo de luxación. Existen hasta un 30% de aumento de la flexión, 15.4 de aducción, 22 de rotación externa comparados con pacientes que se le colocan prótesis convencionales de 22 milímetros. Y en posiciones críticas de flexión de cadera a 90 grados puede aumentar hasta un 45% la rotación interna del paciente, sin que haya datos de luxación. La doble movilidad comparada con ATCs convencionales también tiene otros beneficios, en la cual si vemos en la primera imagen, vemos que hay un soporte metálico, una cabeza femoral 50 con una cabeza cerámica de 36. Sin embargo, si queremos aumentar la cabeza para obtener mayores rangos de movilidad, vamos a poner una cabeza cerámica de 40 en el cual el centro de rotación y el offset femoral va a estar aumentado. Sin embargo, en copas de doble movilidad del mismo tamaño, con una cabeza de cerámica de 28 y un inserto de 44, podemos tener mayores rangos de movilidad y sin alterar el centro de rotación de la cadera. Las indicaciones para el uso de este tipo de prótesis es importante conocer a cada paciente, individualizar cada caso y utilizarlo principalmente en los pacientes con alto riesgo de luxación, como puede ser una fractura intracapsular, en la cual hay un menor riesgo de una luxación ante un ATC normal y aumenta también una mayor funcionalidad a comparación de una hemiprótesis de Thompson. También se ha visto que las alteraciones espinopélvicas tienen un alto riesgo de una luxación, por lo cual tenemos que saber bien los antecedentes del paciente, valorar con estudios adecuados las alteraciones que tenga espinopélvicas y los cambios que puede tener ante una inclinación acetabular, como lo vamos a ver más adelante. También alteraciones neuromusculares o cognitivas pueden ser indicaciones para la utilización de una doble movilidad. ATCs de revisión con una deficiencia abductora también pueden ser causas de una colocación de doble movilidad, por lo cual es importante saber bien la etiología de estos pacientes, el riesgo de luxaciones o caídas que tenga y el nivel de actividad que tenga nuestro paciente. En este ejemplo de un paciente con artrosis bilateral de las caderas, con antecedente de cirugía de columna, se valora qué tanta afectación espinopélvica tiene este paciente, por como vemos en este paciente en la ATC convencional del lado derecho que se colocó en una anteversión y una inclinación normal. Sin embargo, hay luxación de cadera, por lo cual es importante valorar este tipo de pacientes debido a que cada 0.7 grados de inclinación espinopélvica tenga, va a aumentar un grado de anteversión en nuestro paciente, por lo cual es una indicación para una doble movilidad. Para la técnica quirúrgica se realiza el mismo abordaje preferente por el cirujano, ya puede ser un anterior, posterolateral o un lateral, en el cual se realizan los mismos principios básicos para la colocación de una prótesis a 40-45 grados y 15 de anteversión para la inclinación del acetábulo. Se coloca después de las pruebas el componente acetabular y posteriormente se realiza el rimado del fémur de la misma manera, se realizan las pruebas pertinentes y a la hora de ya colocar nuestro liner metálico, vamos a colocar la cabeza de polietileno con el polietileno móvil o el liner, en el cual se va a colocar el definitivo y vamos a ver los rangos de movilidad que son antiluxantes.
Ante ATCs de doble movilidad en radiografías posquirúrgicas se ve que los componentes se colocan de la misma manera que los convencionales, con una adecuada inclinación y una adecuada anteversión para restaurar el centro de rotación del paciente. Existen diferentes estudios donde valoran qué tan efectiva es esta doble movilidad. Existen algunos estudios que valoran a 20 años de la colocación de una doble movilidad, una supervivencia de estos constructos hasta un 77% de los casos en pacientes menores de 50 años. Hay otros estudios donde valoran que hay disminución de la incidencia de luxaciones en la colocación de una doble movilidad a comparación de un constructo primario, y también ha disminuido el riesgo en ATCs de revisión el riesgo de una luxación del 17 al 4% de los casos. Es importante valorar el costo-efectividad de este tipo de prótesis, donde sabemos que la doble movilidad puede aumentar nuestros costos ante las prótesis de caderas, por lo cual existen estudios donde valoraron que el colocar una prótesis primaria de doble movilidad puede disminuir del 20 hasta el 10% de casos de luxación, donde había un aumento del costo hasta solamente de $1,000 en pacientes adecuadamente indicados. Y también se valoró en pacientes de revisión, donde de un 8% de casos de revisiones disminuyó a un 2%. A pesar de los buenos resultados de la doble movilidad, existen algunos riesgos donde el principal riesgo de este tipo de prótesis es el desgaste acelerado del polietileno, donde hay una incidencia del 2.4%, principalmente causando una luxación intraprotésica por el desgaste acelerado. Sin embargo, este tipo de complicaciones se veía principalmente en las primeras generaciones, donde ha habido un cambio con las nuevas ah, doble movilidad contemporáneas, por lo cual se sigue sugiriendo como estándar de oro la combinación cerámica-cerámica ante pacientes principalmente jóvenes y activos que se coloca doble movilidad. También se ha visto que en menores de 50 años tienen un mayor riesgo de falla, hasta un 7% de osteólisis en estos pacientes, por lo cual es importante el uso cauteloso en pacientes de alta demanda. Y además existen estudios donde un mal asentamiento del constructo de la doble movilidad puede aumentar la corrosión hasta un 5% de los casos. En conclusiones, es importante conocer las indicaciones adecuadas de este tipo de prótesis, que es una alternativa antiluxante en el mercado. Esta ayuda a restituir la biomecánica articular a lo más posible de lo normal del paciente. No se debe de colocar como un implante para todos los pacientes, tiene sus indicaciones específicas y es importante valorar el riesgo y el beneficio ante cada paciente que se va a colocar un tipo de prótesis, ya sea tanto primaria o de revisión. Muchas gracias.